Estamos en vivo, Marieta, bienvenida. Ay, gracias, Yolanda. Pues primero agradecer a todo el maravilloso equipo de Patchwork Healing Blanket, todas las que están comprometidas con el proyecto y que están ahorita con nosotros, Yolanda Luna, Jimena Yazo, y que han hecho un trabajo bien buenísimo con las conversaciones. Está aquí también Lourdes Almeda, que es una de las miembros oficiales de Patchwork. Y tenemos a todas estas increíbles fotógrafas hoy que nos van a platicar sobre su trabajo en Patchwork Healing Blanket. Así, bienvenidas a todas, que son importantísimo oír sus voces y seguir con nuestra lucha de frenar esta violencia que estamos viviendo aquí en México y en el mundo. Bienvenidas a todas y gracias. Muchas gracias. Nosotros solamente para recordarles, amigas, amigos que nos están viendo, saludarles, gracias, bienvenidos a este cuarto conversatorio. Hoy tenemos un panel estupendo como todos, con enormes fotógrafas mexicanas y extranjeras. Por ahí vamos a tener varias sorpresas que nos van a hablar sobre sus trabajos. Yo solamente para recordarles que la convocatoria de The Patchwork Healing Blanket, la manta de curación, está abierta permanentemente. En nuestra página en Facebook pueden encontrar la convocatoria. Todas están invitadas, no es necesario ser fotógrafas ni artistas, tenemos que expresarnos a través del arte textil, bordando, transfiriendo imágenes, pegando cosas, ahí están todas las bases y se las vamos a compartir a lo largo de este chat, de esta transmisión para que puedan acceder a ellas y participen pieza por pieza, país por país con la manta de curación. Y yo cedo la palabra a mi compañera Jimena, quien va a ser la encargada de moderar este maravilloso panel. Bienvenida, Jimena, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Toda tuya. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan a través de Facebook, por medio de Zoom y las diferentes redes de Patchwork. El día de hoy iniciamos con mucho entusiasmo un conversatorio que habíamos estado esperando. El día de hoy tendremos la oportunidad de charlar con fotógrafas participantes en The Patchwork Healing Blanket, la manta de curación. Ellas que nos ayudan a la memoria y a romper el tiempo, que nos cuentan historias, son ellas quienes a través de su lente y del trabajo con la luz retratan un instante o momento particular de la vida. La fotografía tiene como característica generar una imagen que sirve como recuerdo de ese momento que tal vez no vuelva a repetirse y que además es visto y comprendido a través de los ojos de quien toma esta imagen, lo cual puede hacer que esto también se vuelva irrepetible por ese hecho de que nadie más vuelva a tener esta misma mirada. Esta mañana estamos reunidos y reunidas para que ellas nos compartan esto, su mirada. Les voy a leer una breve semblanza de las participantes que nos acompañan el día de hoy, a quienes agradecemos infinitamente que estén mañana aquí. Tenemos la participación de Ludmila Díaz. Ella es fotógrafa de la Ciudad de México, interesada en la fotografía de retrato documental. Y el tema de sus obras se encuentra en la feminidad, el origen y la memoria como parte de una exploración del cuerpo, como medio de expresión y reflexión sobre recuerdos y ficciones que entregan la configuración de la memoria. También tenemos la participación de Tatiana Parcero. Ella nació en la Ciudad de México y se graduó de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1995 obtuvo la maestría de International Center of Photography de la Universidad de Nueva York. Su trabajo fotográfico se remonta al año de 1985. Las imágenes de Tatiana Parcero se exponen como fusiones de diferentes partes de su cuerpo con dibujos, diagramas anatómicos e incluso códigos antiguos que buscan presentar una pequeña biografía. También nos acompaña Vida Jovanovic, quien ha dedicado gran parte de su obra a explorar la vida e identidad de la mujer. Su trabajo es reflexivo e íntimo y nos habla de sus miedos. Los cuestionamientos a través de su trabajo fotográfico no solo se refieren al deterioro corporal, sino también al emocional que sufrimos los seres humanos. Temas como la soledad, el abandono y el rechazo son una constante de su obra. Su tenacidad y paciencia le han permitido acercarse a entornos difíciles y su forma de abordar los temas es intensa y profunda. Muchas gracias, Vida, por estar aquí. Alia Gamio también nos acompaña el día de hoy. Su trabajo aborda atmósferas relacionadas con la memoria, nostalgia, melancolía y soledad. Hace uso de la fotografía como un medio para evocar y generar acompañamiento afectivo. Le interesan los rasgos identitarios que forman parte de su genealogía a través de objetos, escritos e instrumentos que documenta e interviene mediante procesos fotográficos.
El día de hoy también nos acompaña Lisette Arauz. Ella es fotógrafa documental, egresada de la licenciatura en Comunicación Gráfica por la ENAP, UNAM, 2 veces becaria de los programas del FONCA para desarrollar el proyecto fotográfico Mirar hacia arriba. Ella ha participado en diversas exposiciones en China, Holanda, Perú, Brasil, entre otras. También nos acompaña el día de hoy Marta Eva. A ver, un segundo. Marta Eva. Ella ha tomado más de 22 cursos y talleres de fotografía. Tiene un diplomado en fotografía avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y es miembro del Círculo Fotográfico Enfocarte desde el 2012 y de la red de Fotógrafas de México desde el 2018. También ha participado en diversas exposiciones colectivas nacionales e internacionales. Nos acompaña también Astrid Rodríguez. Ella es artista visual y fotógrafa autodidacta. Trabaja con fotografía, video y bordado, performance y música. A través del autorretrato y de la introspección reflexiona el ser de la mujer, desde lo íntimo, la familia, la sociedad, la religión y lo público. El día de hoy estamos de manteles largos con la compañía de todas ellas. A continuación les voy a compartir mi pantalla para iniciar con esta presentación. Un segundo, por favor. Muy bien. Como les mencionaba, aquí tenemos el nombre de las fotógrafas que nos acompañan el día de hoy y este conversatorio lo vamos a llevar en 3 tiempos. La primera participación que nos gustaría escuchar sus experiencias y saber qué les motivó a participar en el proyecto y qué temática abordaron en su manta. A continuación le voy a ceder la palabra a Vida para que nos platique sobre su manta. Gracias. Gracias, Jimena, y gracias a todos los que, a todos los que de veras le han echado tantas ganas a este proyecto que me parece genial. Eh, Creo firmemente que el arte debe servir para concientizar y transformar. México lo necesita más que nunca. Mis proyectos siempre han sido de carácter social, con un interés especial en la mujer. Casualmente hace muchos años empecé fotografiando muñecas abandonadas y hoy en día he regresado a esas muñecas que ahora se han convertido en niñas. Muchas niñas violentadas sexualmente. 1 de cada 4 niñas sufre abuso sexual en nuestro país. Y lo más tremendo es que todos los días nacen 2 bebés de niñas de entre 9 y 11 años. Eso es un crimen que me mueve y que me conmueve. Y esa debe ser nuestra misión, proteger a nuestra infancia. Cuando se habla de feminicidios infantiles, no se considera que en casi todos los casos la muerte es causada por la violencia sexual sufrida. Y entonces la muerte de una niña entra al registro de feminicidios como un número más, sin considerar que la pequeña primero es secuestrada, después sufre abuso sexual y al final es asesinada. Casi siempre el abuso sexual es la causa de muerte. Protégeme. Eso grita mi manta sanadora. Gracias. Muchas gracias, Vida. A continuación tenemos la participación de Lisette Arauz. Hola a todas, muchas gracias a Marieta, la generadora y provocadora de todo este proyecto, y a todas las que se han ido sumando a este maravilloso proyecto que a mí, si algo me motivó para poder participar, fue que me parecía no solamente una gran oportunidad de compartir el trabajo, sino democratizar la voz, la mirada, ¿no? Porque no solamente son fotógrafas las que están participando, no solamente hay artistas visuales, hay mujeres, ¿no? Trabajando, mujeres trabajadoras, mujeres amas de casa, mujeres que están eligiendo participar y para poder hacerse escuchar. Creo que es un compromiso y siempre he pensado que somos profundamente afortunadas las fotógrafas porque tenemos esta gran oportunidad de compartir a través de nuestro trabajo lo que pensamos.
y no solamente lo que nos preocupa, sino lo que nos ocupa. Y esa es la diferencia, ¿no? Poder generar a través de nuestro trabajo fotográfico una diferencia. Y justamente pensando en esta posibilidad de hablar en la manta de la sanación, a mí me parece que este trabajo que había ya iniciado hace algunos años, que se llama Sin Precio en la Piel, era una gran oportunidad para poder compartir a través de estas imágenes, ¿no? Mi sentir, ¿no? Mi posición ante las cosas. Creo que como mujer mexicana, como fotógrafa, no nos hemos salvado de sufrir violencias, ¿no? Desde la infancia, desde la adolescencia, y esta era la oportunidad de poder compartir un poquito una mirada, ¿no? Es terrible en este México del 2021 en el que tengamos que resignarnos a seguir escuchando la violencia que sigue sufriendo la mujer en todos los sentidos, ¿no? Casi 2,000 mujeres por semestre son violentadas, ¿no? En México, y eso me parece que sigue sucediendo de manera cotidiana porque seguimos normalizando la violencia. Esta es la gran oportunidad que tenemos, no solo como fotógrafas, como mujeres, para poder compartir nuestra voz y para poder hablar desde nuestra experiencia personal, desde nuestra visión personal, en torno a lo que nos parece preocupante. Yo como madre de un adolescente de 14 años, me parece fundamental que la comunicación, la información hacia ella, hacia sus amigas más pequeñas, ¿no? Hacia las niñas, sea un eje rector de lo que nosotros queremos compartir. Estar informadas, estar comunicadas y hacerlo a través de esta manta bellísima, ¿no? Que se pudo realizar en el Zócalo, que se sigue generando. Y si algo me parece que es muy importante es que sea una convocatoria todavía abierta, donde sigan sumándose las miradas y las voces de tantas mujeres que necesitamos seguir compartiendo cómo es que estamos pensando que tenemos que generar un stop hacia las violencias contra las mujeres. Entonces, yo me siento muy contenta de haber participado con este par de imágenes, que es parte del proyecto, como les decía, Sin Precio en la Piel, que ya les platicaré en una segunda oportunidad cómo fue el proceso de generación de estas imágenes. Muchas gracias. Gracias, Lizeth. Mare Ochoa. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, Mare. Sí. Bueno, pues mucho gusto. Me siento muy afortunada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, con las personas que nos están viendo y pues me parece un proyecto maravilloso. Agradezco mucho a quienes sé que están trabajando muy fuerte por hacerlo llegar a otros lugares y bueno, pues les platico un poco de esta fotografía que yo pensé para que fuera parte de este proyecto. Eh, Pienso que las manos, híjole, son maravillosas, ¿no? Son maravillosas y pueden construir cosas geniales, así como hemos construido esta manta de curación, pero también pueden ser un arma también, ¿no? Para violentar. Y justamente me gustó esta fotografía porque puse un corazón allí y algo que yo he visto a través de las personas que yo atiendo como psicóloga en cuestión de violencia, es que todo finalmente se resume en el amor. Creo que el amor quizás se ha puesto en un lugar donde se ridiculiza, donde quieren hacerlo así como cuando hay una muestra de amor es una debilidad de la persona y eso también está en función de lo que a nivel social es el machismo y todo esto. Pero en realidad, al final del día, yo creo que eh, por la falta de amor es que se cometen actos terribles, por la falta de amor eh, que no tuvo una persona, que no tuvieron los hombres, es que llegan a unas cosas desastrosas, a unos trastornos mentales terribles que desembocan
en algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, por eso yo propuse esta imagen y la llamo libertad, porque siento que cuando a través de tus manos, de tu pensamiento y de todo, empiezas a construir cosas saludables, empiezas a demostrarte el amor a ti y empiezas a demostrarlo a las demás personas, pues en realidad hay un cambio significativo. Es otra cosa. Es definitivamente un avance. A mí se me hace cuando las personas llegamos a ese punto de demostrar el amor así, que hemos avanzado en la evolución del ser humano, ¿no? Incluso el amor a la naturaleza, a los animalitos y todo eso, se me hace como ya no ser tan primitivos, porque pues la violencia se me hace una cosa demasiado pues primitiva. Entonces, por eso me gustó mucho, mucho esta imagen, ¿no? Como una propuesta de ser libres a través de la construcción de un ambiente pues lleno de amor y lleno de cuestiones sanas, ¿no? Y pues colorida, porque pues mi trabajo fotográfico siempre ha sido el color. Esto es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Mare. A continuación escucharemos a Ludmila Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Primero que nada, pues agradecer a Marieta y Lourdes su invitación a este proyecto. Ha sido de largo tiempo que hemos compartido un montón de historias. También agradecer que pues estamos con grandes artistas el día de hoy y bueno, sobre todo pues estaba pensando hace un momento justo sobre todo este proceso y escucharlas. Y pensaba que, bueno, pues de la manta, desde el momento en el que era pensar que teníamos que proyectar y expresar, pues había tres temas en mi cabeza. La primer manta que vemos aquí, estaba yo en ese momento, saqué unas fotos en la frontera, en Tijuana, y pensaba sobre todo en temas de, pues esto, de inmigrantes, o sea, había un montón de cosas en este tiempo en mi cabeza, y bueno, pues pensaba en bordé esta manta y todo pensando en los niños que estaban desafortunadamente en unas jaulas y bueno, eso era terrible para mí, entonces este tema como que lo quería abordar desde ese punto. La siguiente manta estaba yo, este proyecto se llamó Y si no me vuelvo a ver, es un proyecto donde estoy, fotografié diversas mujeres, me enfoqué sobre todo en sus historias y encontré ciertas cicatrices, marcas en el cuerpo que ellas en algún punto no querían mostrar y bueno, a mí me pareció muy bello ir tomando diversas fotografías y después pues a la hora de hacer la manta lo pensaba en cuestión de todas esas historias, marcas y cicatrices que llevamos que pues hablan de algún momento en nuestra vida y también los cánones de belleza que existen que de pronto siento que hay como una violencia hacia el cuerpo, a veces hacia nosotras mismas y bueno, pues lo quería expresar desde ahí. También no sé, tal vez en la foto no se ve tanto, pero había naturaleza, había unas hojas y quería intervenirlo con otros elementos. Y la última manta estaba enfocada sobre todo en el cambio, en pues el deterioro del ambiente, el cambio climático y a veces el silencio que tenemos que enfrentar. Recuerdo algunos incendios en aquel momento que saqué ese proyecto que se llamó Los vientos de color azafrán. Hablaba de la contaminación del aire y bueno, pues de toda la afectación en el planeta. Creo que era algo que también la madre tierra pues va resintiendo. Hemos sido muy violentos también en ese sentido, creo. Y eran temas que me parecían importantes abordar. Creo que a la hora de que me invitaron pues era justo los que estaba pensando y creo que una de las experiencias más bonitas ha sido justo eso, ¿no? En la manta pues se llevó, como su nombre lo dice, esa sanación de estos temas y bueno, pues también hay como un montón del compartir, del escuchar, hay historias que vienen a través de estas mantas que son a veces desgarradoras y creo que como por ahí comentaba también Mare, ¿no? Con las manos a la hora de bordar, de sentirlas, de tener
esta intervención ya en la tela, pues toman otro sentido que a lo mejor tenerlas, no sé, plasmadas de manera digital, ¿no? Había como un elemento muy, muy femenino, muy hermoso a la hora de poderlas tejer y bueno, pues ya hablaremos después de todos esos procesos. Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ludmila. A continuación, escuchamos a Tatiana Parcero. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Marieta, que inicialmente fue quien me trajo a este proyecto, y bueno, a todo el equipo de Patchwork, muchas gracias. Bueno, mi motivación para participar en este proyecto siempre me guía como el activismo, ¿no? Como el poner la voz y en este caso la imagen y accionar. O sea, yo creo que el trabajo colectivo, yo creo que enriquece muchísimo y es el que logra hacer la transformación de las ideas, de los deseos. Mi manta, que es la del medio, que es la de la palma de la mano, bueno, el tema fue la violencia, más que nada porque creo que como todas estamos hartas de seguir viviendo en una sociedad desigual, donde las víctimas de la violencia somos las mujeres todos los días, en todo momento. Entonces, bueno, el significado es un gesto que significa basta, es un alto por un deseo de, bueno, de que no nos maten más, de que no desaparezcan más mujeres, niñas, que pare todo esto. Yo creo que las acciones individuales nos van cambiando, pero es el trabajo colectivo el que transforma y creo firmemente en eso. Por eso creo que hacer este tipo de acciones colectivas son muy ricas. También creo que el hablar cura y te va restaurando, más allá de, bueno, de lo que vaya sucediendo todos los días, pero eh, creo que cuando uno es capaz de transmitir lo que va sintiendo, lo que vive día a día, va poniendo una semilla como de curación. Y creo que toda esta unión de mantas y de historias, de experiencias, pues van transformando. Yo quería, bueno, también mencionar que cuando uno cambia la tristeza y el dolor en la lucha, o sea, en lucha, y la impotencia en acción, hay un poder de transformación que es el que creo que nos moviliza a todas a no bajar los brazos y a no quedar en el camino. Bueno, yo vivo en Argentina hace muchos años, también soy mamá ya no es una adolescente, ya es una mujer, tiene 22, y bueno, siempre vivo como con esta preocupación de madre, a lo que se enfrentan nuestras hijas, a lo que nos enfrentamos nosotras. Les quería mencionar nada más como para poner un poco en contexto las cifras, porque creo que cuando uno tiene los números en la mente, alcanza como a visibilizar que no es un número, sino que son personas que han perdido la vida. Nada más, por ejemplo, acá los femicidios en Argentina. Entre el 20 de marzo del 2020, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, al 20 de marzo del 2021, entre femicidios y travesticidios perdieron la vida 304 personas. Tentativas de femicidios 260, infancias huérfanas, niños y niñas que perdieron a su madre 320 y femicidios con denuncias previas 41. Estos datos, bueno, son números, pero son personas que ya no están entre nosotros y que me parece que es muy importante tener en cuenta. En lo que va del 2021, una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada 27 horas. Y bueno, ya ni mencionar los porcentajes de muchos de estos femicidas son policías que las matan con sus armas reglamentarias. Esto es muy grave porque, bueno, hay una falta de políticas del Estado que no están funcionando y yo creo que eso sucede tanto en Argentina como en México.
hay un Estado que no está protegiendo, hay un Estado que no se está haciendo cargo de realmente proteger y de ayudar, de prevenir, de instaurar políticas de prevención que eviten que lleguemos a esto. Por ejemplo, simplemente este año ya llevamos 104 femicidios, 96 intentos de femicidios y 83 niños y niñas se han quedado sin madre. Hay 109 mujeres desaparecidas y se han hecho 153 movilizaciones. Estamos hablando de unos números realmente, bueno, muy serios. Y a mí me parece que es importante que el gobierno siga, implemente medidas como más severas. Muchas de las familias, por ejemplo, de estas mujeres que perdieron la vida, manifiestan que incluso denunciando una o varias veces, las entidades no les hicieron caso y no les tomaron las denuncias y los agresores siguen afuera, hay un Estado que sigue permitiendo que el agresor siga suelto y no se le encierra, no se le juzga, no pasa nada. Entonces, bueno, yo creo que cuando yo hice esta manta, pensé en todo esto porque es algo que seguimos viviendo y me parece que es importante que digamos basta y que sigamos haciendo estas acciones para visibilizarlo. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. A continuación, continuamos con Astrid Rodríguez. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, pues es un verdadero gozo estar aquí compartiendo esta mesa de diálogo y de reflexión con todas ustedes y a todos los que se han unido a esta charla, que nos están escuchando también. Muchas gracias por el tiempo que le dedican a esto. Y bueno, igual agradecer a Marieta por la invitación a participar en este proyecto que se me hace tan hermoso, tan poderoso, cómo está uniendo, ¿no?, estas historias, tejiendo tantas historias de vida de tantas mujeres y como lo dijeron anteriormente, ¿no? Y no solamente mujeres artistas o creadoras, sino mujeres que se dedican a diferentes cosas, ¿no? Cuando a mí me invitaron y me contaron cómo era este proyecto, justo yo acababa de vivir una situación con alguien una mujer de mi vida muy, muy cercana a mí, donde me habló de la violencia que había vivido dentro de su propia casa. Yo vengo de una familia disfuncional y yo recuerdo cuando era niña, muchas veces me sentía mucho más segura fuera de casa que dentro de casa. Es algo que yo he vivido constantemente en carne propia y con historias de mujeres cercanas a mí. Y justo cuando me invitan a este proyecto, pues esta mujer muy cercana a mí me platica todo lo que vivió, que igual en el siguiente bloque lo puedo profundizar más. Entonces empecé a reflexionar esta situación, ¿no? Se supone que un hogar, que una casa debe de ser el lugar de refugio tanto para una familia, para los niños, para una mujer. Pues es tu lugar, ¿no? Donde habitas, donde compartes con tu familia y se supone que debe de ser tu lugar de refugio, donde tú te sientes apapachada, segura. Y pues resulta que en muchos hogares no existe eso, ¿no? En muchos hogares creo que se sienten mucho más seguras estar fuera de casa que dentro de casa. O sea, a partir de esa reflexión hago esta serie que se llama Mortus Inanima. Uso mi cuerpo, una de mis líneas de trabajo es el autorretrato. Entonces me uso a mí misma, uso mi cuerpo para hacer como esta reflexión de cómo te sientes dentro de casa, cuando te sientes vulnerable, con miedo, insegura, ¿no?, desprotegida.
Y bueno, el autorretrato con el que yo participo es el primero, el que está del lado izquierdo, es el que está con la manta. Es una serie de 13 fotografías. Y bueno, empecé a hacer como estos actos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me siento yo dentro de casa cuando tengo miedo, cuando me siento vulnerable, cuando me quiero defender, cuando me siento sola? Y bueno, al final es también una reflexión porque últimamente pues sí hablamos mucho de lo que sucede en la calle, ¿no? De todos estos peligros a los que nos exponemos todas las mujeres día con día. En mi caso, que de pronto viajo mucho sola o estoy mucho tiempo sola, pues siempre tengo que tener como todo un radar o estar como súper atenta de todo, estar como sintiendo las intenciones de las personas, y es una constante, pues sí, estar cuidándome, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es también, cuando sucede esto adentro de tu casa? ¿Qué pasa cuando en tu casa te sientes así? O sea, cuando debería de ser todo lo contrario. Y bueno, esa es mi reflexión, y con esta pieza es la que participo en la manta de curación. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Vamos a continuar con Amalia Gamio. Gracias. Muchísimas gracias a Marieta por la invitación a este magnífico proyecto que visibiliza esta terrible situación de la violencia contra las mujeres, contra las mujeres en general. Ya iba a empezar a hablar de lo mío. Yo soy también defensora de los derechos humanos y participo en un comité de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad. Si bien es terrible la violencia contra las mujeres y niñas en general, es 60% más elevada contra las mujeres y niñas con discapacidad. Y contra, desde luego, otros grupos, con los grupos LGTBI o las mujeres indígenas, pero yo me dedico a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Yo también utilizo mi cuerpo para expresarme. Entonces, este es un autorretrato que simboliza justo lo que viven las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual principalmente, que están segregadas en instituciones psiquiátricas, en asilos, en lugares que son de aislamiento. Se les viola una cantidad de derechos impresionante. Casi nadie se detiene a pensar que lo que sucede en esas instituciones en todo el mundo, porque nosotros recibimos informes de todos los países del mundo que son parte de este tratado internacional, sufren, por supuesto, de internamiento forzado, de coerciones, las siguen amarrando a las camas, como en la época del oscurantismo. Reciben esterilizaciones y abortos sin consentimiento, y son violadas sexualmente, incluso por el personal que se supone que las debe de cuidar. Esto está sucediendo el día de hoy, en el siglo XXI, en casi todos los países del mundo. El año pasado, a finales del 2020, Disability Rights International presentó un informe hecho en México. Es el cuarto informe que hacen en México sobre esto desde el año 2000, o sea, desde hace 20 años vienen denunciando lo que pasa en los hospitales psiquiátricos con las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial o intelectual. Y los gobiernos no han hecho absolutamente nada para cambiar las cosas. Este tratado internacional, que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especifica, les ha llamado la atención a todos los gobiernos para que desaparezca la institucionalización. Hace 13 años que entró en vigor este tratado internacional, y a la fecha las violaciones que les he dicho se siguen presentando el día de hoy, como si estuviéramos en el siglo XIV. Y lo peor se vino durante la pandemia. Se incrementaron las tasas de contagio y muerte de las mujeres y de las personas en general con discapacidad que estaban recluidas en instituciones. Hubo otras cosas también terribles durante la pandemia hacia las mujeres y niñas con discapacidad, porque las medidas preventivas
no se pensaron para ellas, nunca se consultó con las mujeres con discapacidad si estaban de acuerdo con esas medidas preventivas. Entonces, la colocación de cubrebocas impidió a muchas mujeres sordas poder leer los labios o poder leer el lenguaje de señas, que es un lenguaje corporal, no solamente con las manos. Los cubrebocas debían de haber sido transparentes desde un principio. Pero lo peor es que no se les daba información de ningún tipo, porque el acceso a la información en medios de comunicación accesibles tampoco existió. No había intérpretes de lengua de señas hasta mucho después en la conferencia del doctor Gatell en la televisión. Empezó a haber intérprete de lengua de señas porque se quejaron las organizaciones de mujeres y de personas con discapacidad en general. Y otra cosa, alguna de las colegas hablaba también del encierro. Muchas de estas mujeres estuvieron encerradas con su agresor, vivían con el enemigo y no tenían manera de comunicarse porque otra vez el acceso a la información para las personas con discapacidad no, es diferente para las personas ciegas, para las personas sordas, etc. Entonces no tenían manera de informar que estaban viviendo con su agresor. Y las que pudieron de alguna manera informarlo, los refugios para mujeres no eran accesibles ni físicamente para las sillas de ruedas, ni a la comunicación, ni estaban el personal preparado para recibir a las mujeres con discapacidad o a las niñas con discapacidad víctimas de violencia. Entonces, yo quiero, como fotógrafa y defensora de derechos humanos, hacer que volteemos a ver una situación que pocos ven. Si ya estamos visibilizando la violencia contra las mujeres y las niñas, esta violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad es, como les dije, 60% mayor. Y como está invisibilizada, pues nadie se entera de que en este momento en los hospitales psiquiátricos, en las granjas, están violando a una niña con discapacidad intelectual o a una mujer con discapacidad psicosocial. Es un problema terrible a todos niveles del mundo, pero estamos hablando de nuestro país, de nuestra región de América Latina, y es gravísimo. Termino diciendo que acabamos en el comité de formar un grupo sobre desinstitucionalización, un grupo especial en el que hemos hecho consultas a la sociedad civil para que al mismo tiempo que los objetivos de la Agenda 2030 se cumplan, logremos, a pesar de que ya tenemos 13 años de haber puesto en marcha este tratado internacional, no se ha avanzado en lo absoluto en eso, queremos que para el 2030, dentro de 9 años, para el 2030, dentro de 9 años, se logre la desinstitucionalización, se logre evitar esas violaciones hacia las mujeres y niñas con discapacidad que aún hoy siguen invisibilizadas. Muchas gracias. Al contrario, Amalia, muchas gracias a ti. Definitivamente, pues escucharlas hasta hace que mi corazón palpite fuerte y que tenga muchísimas sensaciones, ¿no? Es por eso que aquí en la Manta de Curación, pues creemos en la colectividad y nos gustaría escuchar cómo todas ustedes tienen estas reflexiones y quisiera traducir esto del principal reto del sector social como una preocupación sobre la construcción de un sentido en conjunto. Patchwork justo cumple con esto, ¿no? Tenemos como palabras clave reflexionar, acompañamiento, visibilizar, sentir, compartir, y creo que la voz de ahorita más de 500 mujeres que hemos estado participando en este hermoso proyecto, pues cumple con esto, ¿no? Nos comparten números que justo como mencionó Tatiana, no debe de ser un número, sino pensar que es la vida de alguien. Y qué terrible, ¿no? Que sean cifras tan altas y que como mencionan algunas de ustedes, pues esto último que mencionó, en 1 año y medio, pensar en lo terrible que ha sido para las personas que se comunicaban leyendo los labios, que les totalmente bloqueaste su sentido, ¿no? Entonces a mí me gustaría cederles la palabra a ustedes para que nos compartan sus reflexiones sobre la importancia que tiene este tipo de proyectos y cómo es que ustedes lo piensan. Oye, bueno, como yo empecé, quisiera añadir una cosa. Yo hace años
estuve involucrada en un proyecto que tiene que ver con mujeres en reclusión, mujeres privadas de su libertad. Siempre me gusta más decir eso que en reclusión, ¿no? Y una cosa que me llamaba siempre la atención y que siento importante compartirlo es que cuando salía o cuando estaba yo en algún otro tipo de ambiente y que la gente sabía lo que yo estaba haciendo, me preguntaban, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para no involucrarte? ¿Cómo le haces para que no te afecte, ¿no? Y eso siempre me impresionaba porque yo siento y sentía entonces que lo importante precisamente es involucrarse. O sea, si no nos involucramos, nos estamos involucrando ahorita para hablar y para gritar, ¿no? Y sin embargo hay tanta gente que lo ve así como a la distancia, ¿no? Por otro lado, también quiero comentar que este proyecto del que hablé al principio sobre las niñas abusadas sexualmente es un proyecto en el que estoy involucrada ahorita y que hace un par de años subí una petición a la plataforma de change.org, que no sé si han visto, que sería muy importante que se conectaran y que por favor firmen y que por favor la compartan y que sin embargo antier llegamos a 75,000 firmas. Que bueno, en 110 millones que somos no es mucho, pero 75,000 firmas es algo importante. Bueno, para mí y creo que debería de ser para todos, ¿no? Eso quería yo comentar ahorita. Gracias. Gracias, Vida. También podríamos compartir el enlace más adelante para que el público sepa sobre esta iniciativa. Oye, a ver, perdón, como Tatiana habló de porcentajes, yo aquí tenía un porcentaje y sí me parece que es importante. Mira, 90% de las víctimas de violencia sexual en México son mujeres. 4 de cada 10 víctimas son menores de 15 años de edad. 9 de cada 10 agresiones son cometidas por hombres y el 60% de las agresiones suceden en el hogar de las víctimas. Fuerte. Gracias. Amalia levantó la mano. ¿Sí? Adelante. Sí, no vamos a ir ya en orden, ¿verdad? No, ya. Lo que dice Vida es importantísimo porque nosotros también en este comité y como defensores de derechos de las personas con discapacidad, también hemos revisado las cárceles, o sea, las mujeres privadas de libertad con discapacidad, que presentan tremendas discriminaciones. Ya no estoy hablando directamente de abuso sexual, que también sucede, pero me refiero, por ejemplo, las mujeres de talla baja, las enanas, el enanismo, como se conoce coloquialmente, pero se dice personas de talla baja, hemos encontrado que no les pueden dar una acción, hacer hacia ellas una acción afirmativa, y había una persona de talla baja, una mujer de talla baja, que tenía que pagarle a otra persona privada de su libertad para que le lavara la ropa porque ella no alcanzaba al lavadero. Es algo impensable. Porque cuando nosotros les preguntamos, porque hicimos una visita, y les preguntamos, ¿por qué no le ponen un banquito? No, es que luego utilizan el banquito para golpearse. Entonces le dijimos, pero es que es cuestión de creatividad. Hagan el banquito de mezcla, que esté fijo ahí para que esta mujer se pueda subir a lavar su ropa. Es algo tan personal y tan que todas nosotras queremos hacerlo personalmente. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y que no le pasa por la cabeza a la gran mayoría de la gente. Pero ¿cómo voy a hacer que haga esto, no? O mujeres que estaban en un segundo piso en la reclusión, usando silla de ruedas. Pues lo tenían que cargar sus compañeras para bajarla al comedor. Y nosotros lo único que les decíamos es, colóquenla en un área de planta baja. Eso es una solución tan simple. Bueno, como dice Vida, la gente en términos generales ve esto como normal, estas discriminaciones, ¿no? Bueno, pues así está, esa persona está allá baja y no alcanza, pues ya ni modo, no voy a hacer nada por ella. Entonces,
Ahora que hacías la pregunta que como colectividad, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, visibilizar, otra vez esa es la palabra, visibilizar lo que está pasando en todos lados, no nada más en las áreas en las que las privan de la libertad o en los hospitales psiquiátricos, en todo, al interior del hogar, que también, como hemos dicho muchas de las compañeras y yo, suceden estas agresiones. Tenemos que tener la mente abierta y atenta para ver qué está pasando y hacer lo que nos toca, colaborar de la manera que nos toca. Si es a través del arte, y es como lo estamos haciendo ahora y visibilizarlo, perfecto. Si es a través de, en mi caso, de un comité en la que les hacemos recomendaciones a los países, perfecto. Cada quien en su ámbito debe de tener la mirada muy, muy atenta para ver en qué puede colaborar. Y, por ejemplo, como yo les digo a mis alumnos, si están sentados en una mesa el domingo, ahora que va a ser Día de las Madres, si es que se pueden reunir, y alguien utiliza expresiones discriminatorias contra las mujeres, hay que señalarlo. No tenemos que pelearnos con nuestro hermano, nuestro primo, simplemente decirlo, porque ese es el valor social de la que tenemos que eliminar del lenguaje las expresiones discriminatorias tan simples como, ay, qué mal maneja, esa era vieja, manejaba muy mal. Eso es lo que escuchan las niñas y los niños y eso es lo que van a reproducir como discriminación más adelante. Entonces tenemos una gran responsabilidad de, desde el lenguaje, cambiar todas estas discriminaciones hacia las mujeres, porque empiezan con decir que porque es vieja maneja mal y terminan con un feminicidio. Esos son los extremos de la violencia contra la mujer. Gracias. Gracias, Amalia. Cedo la palabra a Mare y después a Tatiana. Híjole, pues todo lo que se comenta sí es de mucho trabajo. Yo les comparto, trabajo en el sistema de salud de México, en una comunidad indígena. Cuando yo llego a esta comunidad, pues nunca hubo una psicóloga o un psicólogo en ese lugar. Y pues bueno, empiezo a atender a todos los pacientes. Yo atiendo pacientes pues de todas las edades. Como sistema de salud pues tiene que ser desde el bebé hasta el adulto mayor, ¿no? Y eso es algo que está bien, está muy bien. Pero el asunto es que en esa comunidad donde yo llego hay muchísima violencia. Yo ya llevo 2 años y medio ahí y es increíble todavía, a veces no lo creo que haya tanta violencia y de diferentes formas, de diferentes tipos. Y bueno, pues he tratado de trabajar muy duro en esto, ¿no? Pero sí me doy cuenta que pues he tenido pacientes que me dicen, llevo 30 años de matrimonio y yo pues todavía no entiendo por qué mi esposo cuando está borracho llega y me pega o llega e insulta a mis hijos. ¿Y qué cree que esté pasando, psicóloga? Me dicen. O sea, ¿por qué cree que sea esto? Y le digo, usted sabe lo que es la violencia, porque usted está viviendo violencia y está viviendo violencia de este tipo y todo. Y de verdad hay muchísimas mujeres, al menos en esa comunidad, y no dudo que en muchas comunidades de todo el país, que ni siquiera sepan lo que es violencia. Y a mí eso me tiene sumamente sorprendida. Entonces ha sido una cuestión como de educación hacia ellas para que primero comprendan que están bajo una situación de violencia, definir tal cual la palabra violencia, enseñarles que hay tipos de violencia y también, pues bueno, me he acercado mucho a las escuelas, es un poblado pues pequeño, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Entonces me he acercado a las escuelas, he platicado con los chavos, hice una marcha con alumnos de primaria, secundaria, preparatoria, acerca de la lucha contra la violencia en general, porque ahí pues de verdad que están terribles. Eh, yo, bueno, les comentaba que en la última semana de diciembre, donde pues regularmente se está en los festejos de fin de año, que la Navidad y todo esto,
pues dentro de los centros de salud, en verdad estos días, a mí me había tocado porque estaba más cerca a ciudad, que los pacientes no llegaban y hasta bromeábamos entre compañeros y decíamos, ay, es que cuando hay fiesta, pues no hay enfermedad, ¿no? Pero acá en este poblado, híjole, en esa última semana de diciembre, 3 casos de violencia súper graves, de agresiones físicas terribles. Y pues bueno, yo ahí, realmente desde ahí empieza mi lucha, aparte de mi casa, de mi familia, en donde sí también practico como la reeducación para entender qué es la mujer, qué es ser hombre también, aquí en este poblado, ¿no? Tengo, de verdad que trabajo duro por esto, por los pacientes, pues porque procuro esta salud y sobre todo por el rescate de los chavos, ¿no? Y de las chavas y de los niños y de las niñas, que sé que además ahorita en este encierro de esta terrible pandemia, como bien comentan, pues las compañeras, ha sido peor y sí, están ahí con el enemigo, como dicen, y son agresiones, híjole, ya muy extremas, pues. Y bueno, afortunadamente, ciertamente el sistema jurídico de nuestro país creo que está pues súper atrasado en esto. Tengo muchas pacientes también que se acercan a la fiscalía a denunciar y todo eso y es como que no les dan importancia, no les resuelven nada, no les dan seguimiento a sus casos, pero afortunadamente yo hice un enlace con un grupo de mujeres, más bien un departamento de atención a la violencia para las mujeres, que es del DIF, y bueno, no sé si se maneja a nivel nacional acá en México, pero a nivel estatal y sobre todo ahí en el municipio donde estoy, he hecho súper buen enlace y ellas van a buscar a las mujeres hasta la comunidad donde estoy y llega la doctora, llega la psicóloga, llega la abogada, les dan orientación, hay refugio para ellas, les dan ropa, les dan comida, incluso ven si pueden conseguirles algún trabajo, porque pues hay mucha violencia económica también hacia ellas. Entonces, bueno, híjole, es mucho trabajo el que se tiene que hacer. Yo estoy muy consciente de eso, pero también estoy muy contenta de a pesar de todo lo terrible que es, lo triste que es, porque pues es imposible que uno no sea sensible ante eso, o sea, no te toque eso y escuchar esas historias, pues que hay que hacer mucho trabajo y precisamente esa es una de mis motivaciones más grandes para estar en este proyecto. Yo soy fiel creyente que el arte es lo que va a salvar este mundo, que el arte es lo que está salvando este mundo, nos está salvando del enloquecimiento de la pandemia, es solo a través del arte. Y yo, pues, lo he vivido, lo he visto y lo transmito y sé que así es. Esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Mare. Vamos a continuar con Tatiana, Astrid y Lisette. Acá estoy. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas. Primero, creo que el reto en el sector social es la educación. O sea, hay una falta de educación sexual integral, pero enorme. Empezando, hace falta educación, pero educación sexual integral y con una perspectiva de género es algo de lo que carece no solo México, sino también acá en Argentina, a pesar de que supuestamente está implementada. Es impresionante cómo maestros y maestras siguen como reacios a integrarla y a proporcionarla. Y en la medida en la que un pueblo esté más educado y los chicos y las chicas tengan acceso a todos estos conceptos que estamos hablando, bueno, van a poder tener una opinión y van a poder tener una perspectiva primero de respeto y de concientización de todo esto que vivimos. Entonces, bueno, yo creo que esa es una deuda que tienen los gobiernos con el pueblo, con los países, educar. Y un pueblo que no está educado es un pueblo que no puede avanzar. Entonces, eso creo que es algo que a mí me preocupa muchísimo
y me liga a lo que también me parece que es fundamental, que es el activismo. Porque, bueno, el activismo yo creo que es en la calle, pero puede haber muchos tipos de activismo. O sea, el activismo lo podemos hacer con diferentes expresiones, no solo artísticas, a través de, bueno, de la obra, del trabajo artístico y también de la escritura, de muchas manifestaciones que nos hagan poner en imágenes, en palabras o en acciones todas estas ideas de grupales y de perspectiva de género, y que también tienen que ver como simplemente con denuncia. O sea, cuando uno es capaz de salir o de escribir o de actuar a través de performance o de imágenes, bueno, está denunciando. Entonces yo creo que el activismo en la calle es una decisión. O sea, cuando vamos a las marchas, estamos tomando una decisión con respecto a la vida, porque literalmente ponemos el cuerpo. Y más que en estos últimos años, sobre todo en México, que está despertando como a este tipo de acciones y como de manifestarse, las mujeres cada vez levantamos más la voz. Y es una cuestión que no tenemos que perder de vista en cómo lo enfocamos, porque lo que está pasando en México con estas acciones y con estas manifestaciones es que los medios terminan diciendo que somos violentas y que simplemente somos agresivas, y eso lo único que hace es que la prensa se focaliza en eso y no se pone a pensar en lo que está pasando, que nos están matando y que las chicas que salen a poner el cuerpo, yo no estoy a favor de violentar y de, bueno, de pintar los monumentos, ni mucho menos, pero no puedo dejar de pensar en que las mujeres están perdiendo la vida y que es la única forma que tienen como de expresar esa impotencia que sienten cuando los gobiernos no las escuchan, cuando no hay diálogo. Cuando no hay diálogo, es imposible que podamos construir conjuntamente con el gobierno y con las instituciones si no nos escuchan. Si desafortunadamente ahora que tenemos por primera vez una mujer en el gobierno y no tenemos como un diálogo con ella, a mí me frustra muchísimo y me da, me pone mal. Y bueno, nada más, creo que el activismo es importante, creo que las imágenes, todo arte es político y que las imágenes nos transportan a lugares que quizás no veíamos antes, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, nos muestran otras realidades. Por eso es importante la fotografía, por eso es importante que como fotógrafas, como artistas, podamos poner los deseos, que en este caso, por ejemplo, en mi obra puntualmente es eso, o sea, decir basta. O sea, no quiero que una mujer más muera por violencia, que sea como vulnerada de sus derechos, de sus decisiones, de decidir sobre su cuerpo. O sea, ¿por qué no podemos caminar tranquilamente en las calles vestidas como querramos? O sea, ¿por qué seguimos viviendo estas violencias encubiertas o cubiertas a diario? Entonces, bueno, eso, nada más voy a cerrar con contarles algo que me pasó hace 2 años en la marcha del 8M en Ciudad de México. Creo que fue la primera marcha que pude estar presente, la del año pasado también, pero esa no fue la del 2019. Yo creo que esa marcha a mí me marcó muchísimo porque todavía no era una marcha tan multitudinaria como la del año pasado, y la viví con una emoción de sentir la colectividad y la unión entre mujeres. Y a ello me ponía a hablar con las chicas que estaban pintando los monumentos y todo, y ellas gritaban con toda la furia: nos están matando, el día que nos dejen de matar lo vamos a dejar de hacer. Y ahí entiendes eso. Pero lo que pasó cuando terminó esa marcha, que no tuvo
tanta presencia, o sea, no se llenó el Zócalo como en otras ocasiones. Yo lo que hice, fui con amigas, volví, me tomé el camión o el colectivo, como se dice en Argentina, y cada una se iba bajando en la estación, bueno, cerca ya de su casa. Cuando yo me bajé, ya eran las 11 de la noche, todavía me faltaban varias cuadras para llegar a casa de mi papá, y me saqué una bicicleta de esas, las ecobicis que están en Ciudad de México, y me fui andando en bici. Llegué 11:15 a la casa. En casa estaban con una angustia de que yo no llegaba, de que era tardísimo, y yo iba con un júbilo y con una alegría de sentir esa libertad, de decir, esto es como debería de ser la vida. Agarrar a las 11 de la noche una bicicleta, pedalear hasta tu casa y no estar paranoica de estar volteando a todas partes. Entonces, bueno, eso a mí me marcó y bueno, no lo volví a hacer, pero me quedé con esa sensación de emoción, de decir, esto es el territorio que como mujeres tenemos que conquistar y todavía nos falta, pero creo que vamos en camino. Así que bueno, eso es lo que yo creo que hace falta en la parte social. Gracias. Gracias, Tatiana. Continuamos con Astrid, Lisette y Ludmila. Bueno, pues a mí me encanta escuchar cómo cada una, ¿no? Hablamos desde pues nuestras propias experiencias o intereses, y yo vuelvo como a recalcar esta cuestión de lo íntimo, ¿no? Que es por la pieza a la que yo participé. Para llegar a contestar la pregunta de la importancia de la colectividad, me regreso un poco pues, a mi niñez, ¿no? De cuando yo en mi propia casa viví mucha violencia, sobre todo verbal, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que para mí que mis padres estuvieran juntos era sinónimo de que iba a explotar una discusión, iba a terminar en algo muy fuerte. Y yo recuerdo siempre esa sensación de miedo, de que te quisiera, o sea, eres una niña de 7, de 5 años que te quisiera salir corriendo de tu casa y no puedes, ¿no? Porque pues a dónde te vas. O sea, entonces, yo crecí con eso, y recuerdo cuando llegamos a vivir a Chiapas, mis padres son guatemaltecos, yo soy también de Guatemala. Cuando llegamos a vivir a Chiapas, nos fuimos a vivir a un edificio y había en el piso de abajo una familia muy joven. Y yo recuerdo que veía a la chica, ¿no? A la mamá, una chava muy joven, hermosa, muy, muy bonita. Y muchas veces me tocó escuchar en la madrugada que llegaba a tocarnos la puerta y mi mamá la acogía, ¿no? Mi madre era como la que se identificó con mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá la acogía, entonces resulta que pues el esposo tenía pues problemas de drogas, de alcohol. Entonces, cuando llegaba bajo esos efectos, pues llegaba a violentar, a golpear, y con mi mamá tuvo mucha cercanía y mi madre la acogía, ¿no? Después a mí me tocaba ver de pronto en la calle a esta familia y estaba ya como si nada, ¿no? Como la familia feliz. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿No? Entonces te empiezas a dar cuenta que en esta sociedad estamos siendo educadas para eso, para aparentar que no pasa nada, que todo está bien. O sea, la familia perfecta, la vida perfecta, y pues yo me daba cuenta de niña que sucedía otra cosa, primero dentro de mi casa y luego tenía este otro ejemplo, ¿no? De estos vecinos que me tocó ver muchas veces a esta chica llegar con mi mamá, ¿no? O sea, llorando, y mi mamá la defendía y todo. Y bueno, o sea, creces con eso, creces con que es normal aguantarte, es normal como mujer aguantar esto, es parte del matrimonio, parte de la vida, vivir así. Y
Y bueno, lo último que yo les comentaba, que fue en el 2019, cuando hago esta serie de Mortus Inanima, que Mortus Inanima está en latín, en español significa muerta en vida o muerta en el alma, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres están así? O sea, están vivas, pero están muertas por dentro. Pues cuando sucede de esta mujer de mi vida que me cuenta esto, de que sufrió violencia física y me empieza a contar unas cosas que yo no daba crédito y yo lloraba con ella y le decía, ¿por qué nunca me lo dijiste? Y ella me dijo, es que me avergonzaba, me daba pena decirlo. Wow, cuando ella me dice eso, dije, es que eso pasa, o sea, yo lo he visto, desde niña lo he vivido, todo el tiempo es aparentar, todo el tiempo la avergonzada es la mujer, o sea, la mujer es la que tiene que estar callada y decir, no pasa nada, todo está perfecto y me tengo que aguantar. A raíz de eso, o sea, que me doy cuenta yo que todo el tiempo lo he estado viviendo, lo he visto de cerca, es que hago esta serie, ¿no? Esta serie con la que participo, porque justo eso, o sea, yo lo viví de niña, vi a una vecina pasarlo, seguramente hay muchas familias, muchísimas familias viviendo lo mismo, ¿no? Que la mujer tiene que soportar porque así es como le enseñaron, ¿no? Pues tú te casas y te aguantas y te callas, ¿no? Calladita te ves más bonita y te callas, o sea, y todo está bien, todo está perfecto y aguanta todo. Es muy fuerte también ver también desde la parte íntima esta violencia que se vive y que pues las mujeres callan. ¿Y por qué voy a lo colectivo? ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que hay grupos de mujeres, que hay este maravilloso proyecto de la manta de curación, donde empiezas a darte cuenta que las mujeres empiezan a hablar a través de su quehacer o de estas piezas o a través yo no tuve la fortuna de estar en el Zócalo, pero yo veía todo y decía, wow, qué increíble estar tejiendo, uniendo estas historias de vida, porque para mí son eso, historias de vida, plasmadas en una tela. Qué maravilloso identificarte, decir, oye, no soy la única, yo también he pasado por esto, pero ahora lo más hermoso es que somos muchas mujeres hablando y diciendo lo que nos pasa, y eso que nos da fuerza, nos da poder, nos da decir, claro, o sea, yo también lo puedo decir, no me siento sola, sé que si yo digo esto, no va a pasar nada porque tengo un grupo de mujeres que me están acuerpando y me siento fuerte, me siento poderosa. Por eso para mí todas estas iniciativas como esta con la que estamos reunidas, para mí tienen una fuerza y un potencial increíble porque justo nos dan esa valentía y esa fortaleza de poder hablar cuando antes, en la época de nuestras madres, era cállate, o sea, porque nadie te va a escuchar y porque va a decir que estás loca y porque no, porque para eso naciste, para aguantar ese tipo de cosas. Y pues ahora sucede todo lo contrario y bueno, estoy de acuerdo con Tatiana, con las que tienen hijas, yo tengo una hija de 24 años y justo eso, o sea, transmitirle a mi hija eso, ¿no? De decir, a ver, o sea, tienes que decir todo este tipo de cosas, ¿no? Manifestar cuando algo sucede que a ti no te cuadra, que a ti no te da paz, dilo, o sea, manifiéstalo. ¿Por qué tienes que quedarte callada? O sea, ya no existe eso en estos tiempos. Al contrario, entre más hablemos, más siguen saliendo estas historias y más las mujeres también nos vamos dando cuenta que es necesario hablar y también dentro de casa, los que tenemos hijos, en mi caso también tengo un hijo de 19 años, hacerles ver también estos micromachismos que existen, que de pronto también nosotras, las mujeres, hemos normalizado, ¿no? Esos pequeños actos que, a ver, no. O sea, yo con mi hijo de pronto así, cuando algo veo, a ver, le explico, ¿no? Le digo, esto es un micromachismo por esto, esto y esto y esto. Entonces, dentro de casa también hay mucho trabajo, no solamente afuera, sino dentro de casa también hay mucho que hacer con las que tenemos hijos e hijas. Y bueno, ese es el poder para mí de la colectividad, no poder tener esa libertad y sentirnos acuerpadas. Gracias. Al contrario, Castrid, muchas gracias a ti. Lizeth, adelante. Muchas gracias. Sí, justamente tratando de abonar un poco al tema de la colectividad, me parece que el gran reto es la comunicación en la colectividad. Somos convocadas mujeres para esta manta, pero creo que la solución está en hombres y mujeres, ¿no? Tenemos que aprender a comunicarnos como sociedad.
tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que generar en los niños el tema de la prevención, ¿no? En las niñas y en los niños. Ellos son una nueva generación que me parece que vienen con todo. Estas manifestaciones increíbles de adolescentes, de fotógrafas jóvenes, ¿no? De esta nueva generación de fotógrafas, no solamente generando las imágenes, sino participando de las marchas, a mí me puede generar muchísima admiración hacia ellas y hacia ellos, ¿no? Chicos solidarios que están ahí no siendo parte del conflicto, sino parte de la solución. Y me parece que en ese sentido este es el gran reto, ¿no? De la colectividad, aprender a comunicarnos, aprender a dialogar, aprender a escucharnos. Increíble escuchar ahora a Amalia, ¿no? Sobre este tema de la gente con discapacidad, ¿no? Yo he estado trabajando con gente pequeña, hice un proyecto de 8 años con la gente pequeña, y si algo me quedaba claro es que ellas tenían un triple, ¿no? Un triple nivel de agresión, ¿no? En todos los sentidos, por su condición de gente pequeña, y que justamente en ese sentido generar y plantear, ¿no? Las soluciones a través de las imágenes, a través del arte, a través del diálogo será nuestro gran reto, y celebro muchísimo que estemos hoy juntas platicando esto. Muchas gracias a todas. Gracias, Lizeth. Adelante, Ludmila, y luego continuamos con Amalia. Sí, bueno, pues es algo breve, realmente ya de alguna forma se ha mencionado, pero creo que volviendo a la importancia de la colectividad, a mí me parece muy importante, no sé, mencionar en algunas pláticas con todas, y Yolanda por ahí mencionaba que, bueno, pues sí podemos ser de pronto, hay diferentes feminismos, de pronto tenemos ideas distintas, pero ahorita ya lo más importante es permanecer juntas, ¿no? Y bueno, como decía también Lizeth, ya integrando pues a cualquier persona, ¿no? Que quiera unirse a la causa. Yo participo en varios colectivos, sobre todo en círculos de mujeres, desde las que hacen meditación. O sea, ahorita en la pandemia hay una cantidad bien importante de redes, hasta en Instagram, en Facebook, o sea, en WhatsApp, de mujeres que se han unido en estos momentos para lo que les comento, o sea, para casi cualquier causa, y yo siento que se ha soportado bastante bien algunas situaciones, otras no, otras obviamente pues se han salido de las manos, y no hemos podido algunas apoyarlas tal vez como quisiéramos, pero me ha sorprendido cómo esa parte de integrarse. Y volviendo aquí al tema de Patchwork, yo recuerdo haber estado pues ahí participando en el Zócalo. Bueno, fuimos sobre todo a ver cómo estaba, pues sí, vimos el montaje de las mantas, fotografiamos el evento, y estuvo impresionante cómo las personas, porque ahí pues era abierto, ¿no? Pasaba cualquier persona, estaban impresionadas pues del trabajo, y a la hora hubo ahí un performance, todo, la parte de la colectividad sí me impresionó cómo las personas las mujeres también se animaban a comentar sus situaciones, ¿no? Decían, pues yo viví algo parecido, y creo que la fuerza de la colectividad es eso, ¿no? Sentirnos que no estamos solas, que podemos levantar la voz, y creo que sí es bien importante, ¿no? La típica frase de la unión hace la fuerza, pero no olvidarla, unirnos a pesar de ciertas diferencias. Yo creo que es bien poderoso, ¿no? Y aquí en Patchwork hasta pues se ve, ¿no? Las mantas hiladas, tejidas, ves todas las artistas de diferentes disciplinas, y hay personas que a lo mejor ni se consideran tal cual artistas, no son personas amas de casa, pero no por eso no lo son. O sea, simplemente a mí me impresiona esa fuerza, y me encanta, y pues muy, muy poderosa. Creo que sería todo. Gracias. Gracias, Ludmila. Adelante, Amalia. Gracias, voy a ser muy breve. Nada más quisiera, ahora que decía Ludmila que hay muchos grupos que en internet están reuniéndose, ustedes imagínense las mujeres ciegas que necesitan un lector de pantalla para poder entrar a comunicarse a través del internet. Y como en este país no se les otorga como se debería, como lo hacen en Suecia o en países muy desarrollados, pues quedaron aislados, ¿no? Y una segunda cosa muy breve, decía Astrid que esta chica le daba pena, ¿no? Decir que estaba sufriendo violencia en su casa. Fíjense que hasta hoy, aunque ya hay este arropamiento nos está sirviendo para que muchas se animen a decir las cosas,
hasta ahora a muchas mujeres con discapacidad no les creen que están sufriendo violencia, las descalifican. Es decir, como tienes discapacidad intelectual, o sea, lo que antes se llamaba deficiencia mental, no, pues está mintiendo, ¿cómo su hermano le va a estar haciendo eso? Eso no es cierto. Tienen mucho menor credibilidad las mujeres sordas, las mujeres con discapacidad intelectual, porque se infiere que son tontas o que no, o que es mentira, que lo están diciendo porque imaginaron cosas. Es gravísimo a qué nivel se llega. Y un breve ejemplo terrible que sucedió en un país de la Europa del Este, que nosotros recibimos también quejas individuales. Cuando en el país no les hacen caso, recibimos quejas. Una mujer con albinismo, ni siquiera nos imaginamos lo que sufren algunas personas como los gitanos o las mujeres albinas. En este país se piensa que los albinos son mágicos y entonces lo que hacen es amputarles partes de su cuerpo para guardarlos como un amuleto. Esta mujer albina de 30 años con un niño de 3 y embarazada, entraron 3 hombres a su casa, le cortaron los antebrazos y cuando después de que pasó la situación de emergencia, ella quiso presentar una denuncia, no se lo permitieron por ser mujer. Entonces le pidieron al padre que denunciara, el padre alcohólico denunció nada porque no estaba presente y solamente inventó. Por eso llegó esa queja a un comité internacional. Pero eso pasa en el siglo XXI. Gracias. Gracias, Amalia. Pues qué fuerte escuchar todo esto. En Facebook tenemos felicitaciones para todas ustedes y también tenemos una pregunta que dice, ¿cómo la fotografía, que es una imagen, puede describir hechos de violencia que pueden ser verbales y físicas? ¿Alguno de ustedes gusta dar respuesta a esta pregunta que tenemos? Creo que más o menos Tatiana y Lizeth abordaban esto, ¿no? Que cómo la fotografía puede visibilizar algunas situaciones. Adelante, Lizeth. Pienso digo, sobre todo justamente en esta serie con la que yo participo, que se llama Sin precio en la piel, que son imágenes dirigidas, ¿no? Imágenes dirigidas, digo, ya será el siguiente bloque donde platicaremos un poquito sobre el tema de cómo fue la producción de la obra, pero para mí era muy importante trabajar con este grupo de hombres y de mujeres, ¿no? Hay imágenes de hombres también, hablando del sentimiento, ¿no? Hablando de la sensación, hablando de la agresión, y en ese sentido pudimos lograr estas imágenes donde planteábamos, ¿no? A través de la dirección de las imágenes, llegar hasta lo más profundo de cada una de las mujeres que participaron del proyecto, ¿no? En sus sensaciones, en sus propias actividades, ¿no? Sus propias situaciones en las que fueron víctimas de violencia, y ellos, ¿no? También comprometiéndose mucho cuando han reconocido haber ejercido violencia sobre las mujeres, verbal, física, ¿no? Y fue a través de la dirección de las imágenes, ¿no? Muy complicado en realidad, ¿no? Que puedas compartir a través de una imagen todo lo que estás pensando, todo lo que quieres realizar, pero creo que pues la propuesta visual de cada una va desde pues, situaciones muy profundas. El trabajo a mí de Tatiana me parece increíble, ¿no? Siempre con esta juxtaposición de imágenes donde puede hablar de la entraña, ¿no? Desde con este sentido de la imagen. A mí me parece que es un gran reto, pero se puede lograr bastante bien. Sí, brevemente nada más quisiera decir que a mi vida, Jovanovic, en el taller que tuve con ella, me enseñó, y lo he vivido ya después en toda mi carrera de fotógrafa. Existen imágenes explícitas, claras, que hablan de que se está golpeando a alguien o que se está... Pero hay también implícitas en las cuales el espectador capta lo que pasa, siente a través de una imagen que no sea tan explícita, pero siente a través del color, por ejemplo, el rojo, que implica tanta violencia o tanto sangre, puede ser, ¿no? Es decir, hay elementos en la fotografía que te ayudan, no solamente puede ser, digo, y muy bonito y muy interesante y muy bien expresado, muy explícitas, pero también pueden estar dejando mensajes a través del color, de la textura, de otras imágenes. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estoy mostrando una jaula en donde
está una mujer, bueno, soy yo, pero con cara de tristeza, con una especie de bata, para que el espectador, pueda interactuar con esa imagen. Gracias. Gracias, Amalia, Lisette. A continuación vamos a pasar al tercer y última pregunta. Perdón, ¿alguien abrió? Hola. Sí, Hola. María. Bueno, comentar esta pregunta de cómo le hacemos, ¿no? A través de la fotografía, pues tiene que ver mucho la semiótica, ¿no? Entender de los signos, también pues la interpretación que le da el espectador a la fotografía. Yo, por ejemplo, en mi foto pues son unas manos, ¿no? Que sostienen un corazón, pudiera tener diversas lecturas, pero como está dentro del contexto de la manta de la curación, pues seguramente alguien va a darle énfasis en algo referente a eso. Entonces, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con lo conceptual y con los signos y con significados. Entonces, pues nada más agregar eso. Muchas gracias, Mare. Y justo vamos a hablar ahorita, abordar el tema del proceso creativo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Nos gustaría escuchar su experiencia, la selección de las imágenes, si algunas intervinieron imagen en la manta o cómo fue su proceso. Adelante. Yo creo que Perdón. no, que alguien hable porque están muy silenciosas. Bueno, voy a hablar yo, pero no, yo estaba dejando que alguien entrara antes que yo porque ya hablé mucho, pero voy a ser breve para que todas hablen. Bueno, en mi caso pensé mucho cómo interpretar esta privación de la libertad de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual. Y bueno, pudo haber sido de muchas formas, con la cara cubierta, he visto unas imágenes magníficas de las colegas que están aquí, ahorita no me acuerdo perfectamente de quién era cuál, pero la que tiene la manta sobre la cabeza, o sea, muchas formas, pero uno tiene que, como fotógrafo, como artista, o como conocedor del tema, buscar una forma en que se maneje lo mismo lo artístico que lo que está pasando y que lo que quiere uno expresar y que lo que quiere uno que el espectador capte. Entonces, bueno, en mi caso hice muchos ejercicios, tengo muchísimas fotos relacionadas a esto y acabé con esta porque es la que me pareció que expresaba todo lo que yo dije ahora en este conversatorio, en una sola imagen, en una sola persona, en este caso era yo, pero un autorretrato, pero estaba yo representando a estas mujeres que están viviendo estas tremendas violaciones con una pequeña jaula, ¿no? Es incluso muy explícito. Claro que si no lo dices es difícil de entenderlo, pero es así, ¿no? Y bueno, yo soy fotógrafa análoga, hice mi fotografía, me la tomé y la hice en el cuarto oscuro, y después ya María Luisa Santos de Oaxaca me ayudó a plasmarla en una manta, porque de eso sí yo no sé nada de esa técnica, pero ella me ayudó y la pusimos, salió muy oscura una parte, la tuvimos que repetir varias veces, y de manera que es un proceso que te involucra, desde el momento en que tomas la foto, desde el momento que que piensas cómo tomar la foto para expresar lo que quieres, después todo el proceso de revelado, en mi caso, de impresión, de llevarla con otra persona para que me la pusiera en la manta, y entonces es una larga temporada en la que estás inmersa en este tema que quieres expresar. Gracias. Gracias, Amalia. Adelante, Tatiana, Ludmila. Ok. Bueno, mi obra está en pantalla, no la veo, no sé. Bueno. Dame un segundo, la compartimos. Ok. Bueno, la mano, como había mencionado al principio, bueno, tiene que ver con este gesto para decir alto y basta, ¿no? Es cuando uno quiere detener a alguien o algo, es como un lenguaje corporal muy claro. Esta pieza, previamente yo la había preparado para una de las movilizaciones del movimiento Ni Una Menos acá en Argentina, que es un movimiento que empezó en el 2015 justamente para denunciar violencias hacia las mujeres.
Y yo en cada marcha y en cada movilización trato de hacer como un cartel que tiene que ver con mi obra personal, pero dándole como un giro con respecto a lo que estamos tratando. Bueno, en este caso, la palma de la mano tiene sobrepuestas unas flores en rosa, y el rosa yo lo asocié como más bien a un objeto de construcción más que al símbolo relacionado con los feminicidios y con la violencia de género. O sea, es un color que se ha usado bastante, sobre todo ahora, este año hay un proyecto en México para incluirlo en una bandera como más interseccional, que incluya el morado, el verde y el rosa. Cada uno, bueno, tiene su peso. El verde es relacionado a la legalización del aborto, que aquí en Argentina, bueno, por suerte, el 30 de diciembre es un derecho que conquistamos finalmente. Y el violeta está relacionado bueno, tiene varias interpretaciones, pero al movimiento feminista en general. Por eso una de los carteles que está ahí, bueno, tiene violeta. Pero en mi caso, la obra que hice para la manta de curación, bueno, es una fotografía sublimada en tela. No me daba tiempo de bordarla porque yo la tuve que mandar a hacer en México para poder participar a tiempo. Y las letras alrededor tienen que ver con las consignas que se usan en las marchas, que son manifestaciones que todas vamos como, se manifiestan tanto en las marchas como en las redes sociales, y me parecía importante que quedaran impregnadas alrededor de esta manta, bueno, de esta mano y de este gesto, para manifestar, bueno, que no queremos ni una mujer muerta más, para exigir justicia y con este deseo de vivas nos queremos, ¿no? Y libres también. Entonces, bueno, esa fue la inspiración de mi manta. Las flores las relaciono como con el florecer de la mujer, pero también como de nosotras como un colectivo y como de una unión para crear un fin común, que es esto, que digamos basta la violencia. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Adelante, Ludmila, y continuamos después con Astrid. Sí, gracias. ¿Podremos ver las imágenes de las mantas, por favor? Muchas gracias. Bueno, es para guiarme. Muchas gracias. Aquí, básicamente, bueno, pues ya digamos que en la parte técnica las impresiones fueron sobre tela, fueron diferentes tipos de tela y bueno, pues en la primera justo como comentaba, pensando en los inmigrantes, en los niños, en las niñas violentadas, sobre todo, tanto pues en la vida en la frontera, por eso fue como un juego, un dibujo un poco más con pintura, tratando de expresar pues esta parte. La fotografía es análoga, tomada en Tijuana, cerca del muro, en la frontera, y bueno, pues a mí en esa fotografía me impactó esa mujer que iba pasando y ve este letrero que pues también fue una intervención. Dice, la poesía es gente con sueños. Me pareció impresionante. Ese muro pues ha tenido muchísimas intervenciones y vamos, ahorita seguramente es distinto y me parece muy fuerte que existan estas muestras en esos lugares con tanta carga, ¿no? Emocional y todo. Entonces, bueno, pues un poco era eso, ver a América más allá, como verla, de pronto hay personas preguntándole a los que estaban ahí qué piensan de cruzar al otro lado y lo ven pues como esa tierra de oportunidades, como el sueño a veces de cruzar, pero pues no necesariamente, a veces es llegar a un punto mucho más violento de pronto, ¿no? O el simple hecho de cruzar. Entonces, bueno, pues esa fue la mujer que iba pasando, pues es anónima. Después yo decidí bordarle su traje, aquí casi no se ve, es muy pequeñito, fue un gesto muy pequeño. En la siguiente manta, que hablo más de las cicatrices del cuerpo,
Ahí me interesaba también la parte, ¿no? Lo que decía, el paso del tiempo en el cuerpo, pero no sentirnos como avergonzadas, mostrarlo, por ejemplo, las estrías que se ven tal vez, pues sí, a lo mejor me quedan un poquito oscuras, eso sí, las imágenes, pero bueno, si vemos este vientre, se ven unas estrías de un cuerpo de una mujer que pues ¿no? Está muy orgullosa de ser madre, pero le da muchísima pena mostrar, ¿no? Esta parte y a mí me parece tan valioso. Deberían ser pues muestras y heridas pues de orgullo, ¿no? De ser madre y también hay ahí como una cuestión a veces de la violencia hacia el cuerpo, obstétrica, un montón de cosas ahí. Por eso decidí poner unas ramitas, hay unos como ramitas de árbol que metí debajo como de un velo y bueno, pues esa parte tal vez después sufra algunas modificaciones, pero me gustó porque era hilar la naturaleza, el cuerpo y pues las flores, el renacer y el sentir como esa parte de unión femenina. Y la última pues fue simplemente una impresión. En ese punto yo tenía como un espacio para intervenirlo, pero quise dejarlo así vacío porque justo era hablando del silencio y del dolor que a veces causa también el callarse, el silencio y también relacionado con el cambio climático. Como les mencionaba, había unos incendios que habían sucedido recientemente y a mí me dolía tanto el escuchar todas las historias pues de los animales, todo lo que había sucedido después de los incendios y que no se podía hacer gran cosa. Entonces era mucha impotencia. Y pues básicamente eso sería, en fotografía fue análoga, las otras digitales y bueno, pues creo que sería todo en la parte técnica. Gracias. Gracias. Adelante, Astrid. Bueno, con respecto a esta serie que realicé, pues fue justo un par de meses antes de que me invitara Marieta a este proyecto. Cuando esta mujer cercana de mi vida me platicó esto que les platiqué, ¿no? De cómo ella había vivido violencia física. Recuerdo que ella me platicó que una vez sintió que se moría, ¿no? O sea, que estaba ella en el piso y estaba su pareja encima de ella y la estaba pues, asfixiando, ¿no? Ahorcando, y que ella sentía que se moría. O sea, que ella ahí dijo ya, o sea, ya no voy a existir más, ¿no? Entonces, cuando ella me platica esto, yo de verdad quedé muy conmovida porque es alguien tan cercana a mí y que yo no me haya dado cuenta que ella estaba viviendo algo así. Para mí hasta me sentía culpable, ¿sabes? O sea, me sentía de cómo no me di cuenta que estaba pasando por esta situación. Cuando fue y me dijo, y ella me contaba como, ¿te acuerdas cuando te fui a buscar? ¿Y te acuerdas cuando me quedé un tiempo en tu casa? Porque sí tenía problemas, pero todo lo disfrazaba, ¿sabes? O sea, nunca me había dicho las cosas como eran realmente. Y bueno, entonces lo que yo hice, reflexionando esto, es decir, es que es increíble cómo puede haber una persona tan cercana a ti y que tú no te enteres que está pasando por algo así, es algo para mí fue algo muy, muy fuerte. Y bueno, en mi casa tenemos esta pistola por defensa personal, que fue una herencia de mi suegro, mi esposo. Nunca me ha gustado, la verdad me da mucho miedo, o sea, no me gusta, me da miedo tener un arma en casa, pero desafortunadamente viviendo pues en México, de pronto tenemos que tener este tipo de armas. Entonces lo que yo hice fue, pues fui por la pistola, ¿no? Donde la tenemos escondida y el simple hecho de tomarla me empezó a dar como escalofríos, ¿no? O sea, escalofríos, esta sensación como de miedo de, estoy dentro de mi casa, estoy hablando que estoy dentro de mi casa, de un lugar seguro. Pero esta experiencia de tomarla y de tocarla y de nunca he querido saber cómo funciona, honestamente, porque si no es algo que a mí me agrade, pero el hecho de tenerla, de sentir como ese miedo dentro de mi casa, era como sentir eso,
que sienten estas mujeres de, a ver, estoy en mi casa donde yo me tengo que sentir segura y protegida y no siento eso. Entonces, a partir de esa sensación, empecé a hacer esta serie de autorretratos. Como lo dije anteriormente, yo uso mucho el autorretrato como un canal para poder expresar todo aquello que a mí me inquieta, que a mí me preocupa. Y bueno, es una serie de 13 fotografías que hice en una sola tarde, en casa yo sola. Esa tarde estaba yo absolutamente sola y pude hacer esta como recreación, ¿no? De cómo me puedo sentir yo dentro de casa tan vulnerable, tan indefensa, con ese miedo, ¿no? Cuando debería de ser lo contrario. Y bueno, esa es la historia de cómo hice esta serie. Cuando me invitan a participar en Amante de Curación, lo primero dije, no, pues no, ya lo tengo hecho. O sea, es esto, lo acabo de vivir y presenciar y hacer, y es por eso que decido tomar una foto de esta serie para participar. Muchas gracias, Astrid. ¿Alguien más que desee compartirnos? Adelante. Gracias. ¿Podemos ver algunas de mis imágenes? Ah, perdón, Amalia va, perdón. No, no. Es que tú, nada más. no pasaron mi imagen cuando yo hablé y me imagino que la iban a pasar así de momento, ¿no? Gracias. Sí. Nada más para recordar lo que dije. Gracias. Ok. Bueno. Esa es la imagen de Amalia y continuamos con Lizeth. Ok. Yo quisiera hablar un poco de las imágenes que incluyo en el proyecto, y justamente hablando de colectividades, yo llego a este proyecto gracias a la invitación de dos grandes amigos y cómplices que son Vladimir Peña y Yara Pérez, que son productores, que son educadores. Ellos han estado trabajando con el tema de la prevención para la agresión de violencia de forma muy importante en los últimos años. Y el planteamiento fue aquí trabajar entre mucha gente. Hubo una obra de teatro que se llama Si un árbol cae, y era un poquito entre toda la colectividad y toda la gente que participó del proyecto, intentar plasmar, ¿no?, en ellos a través de la obra de teatro, yo a través de las imágenes, un poquito de lo que simbólicamente podríamos hablar sobre el tema del trata de las personas. Y nuestro fin principal era el tema de la prevención. Entonces, intentábamos plantear situaciones de poder, de violencia, de sometimiento, de abandono, e intentando acentuar sobre todo la situación de indefensión en la que muchos niños y adolescentes y mujeres se encuentran en muchos momentos. Entonces empecé a trabajar con estas chicas, ¿no? La segunda imagen es una imagen donde aparecen los pies justamente de una de las participantes del proyecto. Ella está sana y salva, ¿no? Entonces fueron imágenes total y absolutamente dirigidas, donde el planteamiento fue el retrato como una forma de poder abonar. Las imágenes de manera inicial, antes de presentarse aquí en el proyecto de Patchwork, las imprimí en sublimado, pero en diferentes objetos. Y la idea era justamente trabajar con el tema de la objetualización del cuerpo femenino. Entonces los imprimimos en sillones, en paraguas, en muchas cosas que nos permitieran darle todavía un doble discurso de objetualización al cuerpo femenino. Y bueno, estas dos imágenes son con las que yo participo del proyecto. Muchas gracias, Lizeth. Adelante, ¿quién quiere continuar? ¿Vida? Sí, adelante. Bueno, podemos ver eso. Bueno, estas imágenes son análogas, son parte de mi proyecto de vida. O sea, yo creo que mi trabajo siempre ha sido una espiral que me ha ido llevando de una cosa a otra, y ahora casualmente viendo hacia atrás y juntando varios de los proyectos, se confunden algunas imágenes dentro de un proyecto o el otro, ¿no? La fotografía del lado derecho, de la cual no tenemos una imagen ampliada, es un fotomontaje que armé hace ya varios años dentro de un conjunto de fotomontajes. Es la pequeña niña
acostada con una muñeca junto. No son imágenes que hice ahora para la invitación al proyecto, sino que son imágenes que fui sacando y fui pensando y fui sintiendo, ¿no? Sintiendo. Las imprimí sobre lona y a la hora de terminarlas y ver el encuadre negro, sentí que le faltaba. O sea, en general no pinto mis imágenes, pero sentí que les faltaba ese grito, ¿no? Ese grito que yo trato de mover y de mover a otros sobre todo lo que me afecta y me duele, ¿no? Y en este caso, la infancia, ¿no? Nuestra infancia que está tan terriblemente dañada y que el gobierno parece no hacer caso. Y sin embargo, sí quiero decir algo maravilloso acerca de todo este procedimiento, porque Josefina Vázquez Mota, una senadora del PAN, acaba de lograr pasar una iniciativa que, que va a hacer que la violencia sexual, que el abuso sexual, que el daño no prescriba, lo cual es un avance increíble. Yo quisiera sentir y creer que algo de todas estas firmas y algo de un poco de este ruido que yo he hecho, pero que mucha otra gente ha estado haciendo, ha ayudado para llegar a este momento, pero es un súper, súper logro. Protégeme es lo que gritan todos estos niños. Y somos nosotros, los adultos, los responsables. Gracias. Gracias, Vida. Pues creo que ya todas nos pudieron compartir acerca de sus procesos. Para ir cerrando, nos encantaría pues, agradecerles a todas ustedes que participaron en la manta de curación y también agradecer al público que ha estado sintonizando esta charla y las anteriores. Recordarles pues sí, la importancia es escucharnos, sentirnos acompañadas, reflexionar y visibilizar todas aquellas inquietudes y problemáticas que estamos viviendo a diario, ¿no? Entonces, doy la palabra a Marieta para ir cerrando esta conversación. Bueno, muchas gracias a todas. Creíble oírlas a todas con este dolor que oímos, porque es mucho dolor. Pero les voy a decir algo, después de oír todas las historias y que tú dices, cómo puedo hacer estos cambios? O como me dice mi hija, es que no aguanto a veces oír todo esto. Es saber que no estamos sin posibilidad de cambio. Es saber que todo lo que hacemos diario es para cambiar nuestra situación. Y si eso implica que tienes que oír estas historias y tienes que marchar y tienes que imprimir y tienes que gritar o tienes que ser miembro de algún colectivo, lo tienes que hacer porque eso es la forma de cambio. Sí podemos cambiar, somos más de la mitad de la población del mundo. Así es que tenemos mucha fuerza que no lo sabemos usar, posiblemente todavía no lo sabemos usar, porque aguantamos, tenemos que dejar eso atrás, que tenemos que aguantar, ya no tenemos que aguantar, ya no tenemos que dejar que un gobierno nos diga cómo debemos llevar el cuerpo o no usar el cuerpo, ya no tenemos que seguir pensando en cosas de si es correcto decirle a la tía o la abuela. Tenemos que enseñar que nosotros sí tenemos fuerza y las niñas y los niños nos ven a nosotras. Somos las madres de todos los hijos que existen, no solo las niñas, pero todos los niños. Así es que somos nosotras que tenemos ese poder. Por eso para mí es tan importante el proyecto y agradezco a todas las mujeres que han participado y siguen participando porque es diario, llegan piezas a Patchwork y invitamos a todos que sigan mandando piezas, pero saber que el cambio viene de nosotras. Nos tenemos que conocer, tenemos que oír todas estas historias
y tenemos que pensar cómo organizarnos dentro de nuestras comunidades, ciudades, países, a mejorar proyectos para niñas, para mujeres. Y también creo que cuando dicen del hombre, ¿no? Educar el niño. El hombre ya es grande. El hombre ya debe de también poder leer y observar y entender que las cosas están cambiando. Creo que si no han visto el proyecto de Vandana Shiva, que habló hace poco para el UNAM, ella habla de la fuerza de la mujer que viene para poder cambiar no solo la cuestión de la violencia contra la mujer, pero la violencia contra la madre tierra, que es tan impactante. Si vemos las comunidades indígenas del mundo, específicamente en México, hay un gran porcentaje de mujeres que son las que están luchando ahí y perdiendo sus vidas para esas luchas. Pero en el siguiente plática, que va a ser el 22 de mayo, vamos a tener a unas luchadoras de Juchitán, Oaxaca, que trabajaron con 100 niñas que participaron en este proyecto. Como decimos, son mujeres de todas las edades, de 6 años a 80. Así es que en la manta, en este caso va a ser a través de Diana Manso, que es una periodista que va a estar platicando con la psicóloga de la escuela que participó todo este grupo de niñas y qué fuerte fue el proyecto para ellas. Así vamos a tener varias pláticas, también van a empezar en inglés con todo nuestras hermanas de Estados Unidos y Alemania, y regresamos otra vez a México y con más fotógrafas, más pintoras, más educadoras. Hay escuelas que participaron en La Paz, en Quintana Roo. Vamos a conocer y eso es como la forma que vamos cambiando, conociéndonos, como tú decías, Astrid, estas historias narrativas, esta lucha que tenemos que hacer para denunciar, para que ya nunca más nos pase estas cosas a la siguiente generación. Yo agradezco mucho al equipo, Yolanda Luna, Jimena, Yaso, son impresionantes ustedes de parte del equipo Patchwork, son muy organizadoras, como ven, y eso agradezco a todas que están en el equipo trabajando con nosotros en varias formas, que las van a ir conociendo también poco a poco. Muchísimas gracias y no sé si Yolanda quiere decir algo sobre la convocatoria. Estoy muy emocionada, de verdad, son poderosas, son potentes, son unas grandes artistas, pero sobre todo son unas grandes mujeres. Les agradecemos muchísimo. Ya hace ratito me las sequé, otra vez ya quiero llorar. Impresionantes las historias, impresionante lo que se puede hacer en redes de colaboración, en redes solidarias, en redes de mujeres. Son hermosas, les mando un abrazo, un beso, les agradezco mucho. Y a los que nos están viendo, mujeres invitadas, todas, no importa que no sean fotógrafos, artistas visuales, cuenten su historia, cuéntenla en una manta de 70 por 70 y envíenla a Patchwork Healing Blanket, la manta de curación. Toda la información está en el chat de este mismo Facebook Live. Les mandamos muchos saludos, un abrazo. Gracias, Marieta, gracias todas. Gracias a todas. Gracias. Les voy a tomar una foto. Sí, tomemos les voy a tomar una gran imagen. Foto. Gracias, mujeres. Elibet, abre tu cámara. Marta, abre tu cámara. Todas las que estén aquí, abran sus cámaras porque somos todas. Gracias. Tengan una buena tarde. Gracias. Un beso, un abrazo. Gracias a todas. Gracias. Gracias, excelente. Gracias, gran equipo Patchwork. Gracias a ti.